Hola, bienvenidos a este podcast titulado Educación y Derechos Humanos, del discurso a la transformación escolar. Mi nombre es Ruth Milena Narváez Vuelvas y mis compañeras Diana Lorena Gallego Higuera y Karina Álvarez Valderrama. En este espacio realizaremos un análisis crítico sobre la educación en derechos humanos en Colombia a partir del artículo de Valencia Montero y Aravena Domínguez. Asimismo, articularemos esta reflexión con el caso de Sergio Urrego, con el fin de comprender cómo las dinámicas escolares pueden incidir en la garantía o vulneración de los derechos humanos. La educación en derechos humanos, desde las pedagogías críticas, solo se articula realmente como práctica pedagógica y política educativa cuando deja de ser un discurso formal y cuestiona las desigualdades, violencia y relaciones de poder que atraviesan el contexto colombiano. Esto implica no solo metodologías participativas en el aula, sino también transformar las políticas y estructuras educativas que reproducen exclusión, de modo que las escuelas pasen de transmitir contenidos a actuar críticamente para comprender y transformar las problemáticas socioeducativas. Aunque los derechos humanos están presentes en los currículos, muchas veces su enseñanza se limita a lo teórico, sin una aplicación real de la vida cotidiana en los estudiantes. Esto genera una desconexión entre el discurso educativo y la realidad escolar. En este sentido, Paulo Freire plantea que la educación debe ser una práctica de libertad que permita a los sujetos comprender y transformar su realidad, y no simplemente reproducir conocimiento. El caso de Sergio Urrego evidencia de manera contundente estas problemáticas. Sergio fue víctima de discriminación por su orientación sexual dentro de su institución educativa, lo que refleja fallas profundas en la garantía de sus derechos. Este caso muestra cómo la escuela, en lugar de ser un espacio seguro e inclusivo, puede convertirse en un escenario de exclusión cuando no se implementa una verdadera educación en derechos humanos. Es por ello que la educación es el principal medio para promover, enseñar y garantizar los derechos humanos. No solo se trata de transmitir conocimiento, sino de formar ciudadanos críticos, capaces de ejercer y defender sus derechos. A partir del análisis del artículo, se identifican problemáticas como la brecha entre teoría y práctica, la descontextualización del currículo, el predominio de metodologías tradicionales, la presencia de violencia escolar y discriminación. En este sentido, Henry Giroux afirma que la escuela debe ser un espacio donde se formen sujetos críticos capaces de cuestionar las desigualdades sociales y no donde éstas se reproduzcan. Para profundizar el análisis es necesario ir más allá del reconocimiento jurídico del caso. Desde la perspectiva de Michel Foucault, la escuela no solo educa, sino que también regula comportamientos, normaliza conductas y produce formas de ser. Esto implica que la discriminación no es solo un hecho aislado, sino el resultado de estructuras institucionales que definen lo que es considerado normal y excluyen lo diferente. Si bien es cierto, el reconocimiento jurídico es necesario, pero no suficiente. Requiere ser acompañado por transformaciones pedagógicas. Y sí, las sentencias son un paso importante, pero la verdadera transformación depende de los procesos educativos críticos que cuestionen las prácticas institucionales, promuevan la inclusión y construyan una cultura escolar basada en el respeto por la diversidad. Frente a estos retos, las pedagogías críticas proponen transformar la educación a través de la enseñanza contextualizada, ya que es una respuesta a la necesidad de hacer de la educación un proceso significativo y cercano a la realidad de los estudiantes, pues más allá de la transmisión de esos contenidos, es fundamental que el aprendizaje parta del entorno social, cultural y cotidiano en el que viven los estudiantes, para reconocer esas experiencias, esos saberes previos y contextos. En este mismo sentido, la articulación entre la teoría y la práctica es la clave en una educación significativa, pues no basta con comprender conceptos de manera abstracta, es fundamental llevar ese conocimiento a esa acción y relacionarlo con la vida cotidiana. De igual forma, el diálogo y la participación son los pilares fundamentales de esa educación transformadora, y desde las pedagogías críticas se entiende que aprender no es un proceso pasivo, sino una construcción colectiva en la que todas las voces tienen valor.
Para finalizar, y no menos importante, la formación docente crítica es fundamental para transformar esa educación y responder a esos desafíos sociales actuales, pues no se trata únicamente de capacitar a los maestros en contenidos o metodologías, sino de formar profesionales reflexivos, capaces de cuestionar su propia práctica, de analizar esos contextos y de tomar decisiones pedagógicas conscientes en pro de la formación de los estudiantes. Para finalizar, el caso de Sergio Urrego nos deja una reflexión muy profunda, pues no basta solamente con enseñar derechos humanos, es necesario vivirlos y garantizarlos dentro de las instituciones educativas. Si bien hay avances jurídicos que son muy importantes, como lo plantea Michel Foucault, estos no garantizan por sí solos una transformación real, ya que las instituciones pueden seguir reproduciendo formas de exclusión a través de sus prácticas cotidianas. Por ello, el verdadero reto de la educación en derechos humanos es transformar no solo los contenidos, sino también las relaciones, los discursos y las dinámicas de poder dentro de la escuela.